Hey, what's up, guys? I'm Fred Warner, linebacker for the San Francisco 49ers. Abercrombie has the new suits you need, plus all the collared shirts to go with them. The Abercrombie & Fitch Collins suit is the only suit you'll ever need for any occasion. Available in slim, classic, and athletic. Pair it with a collared classic. Go with a soft, easy-to-wear sweater polo or a comfortable long-sleeve shirt. With so many different fits and fabrics, you can make a look that's completely your own. Add the Abercrombie & Fitch Collins suit and new collared shirts to every occasion this season. Shop online or in store. This episode is brought to you by Progressive Insurance. Do you ever find yourself playing the budgeting game? Well, with the Name Your Price tool from Progressive, you can find options that fit your budget and potentially lower your bills. Try it at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Not available in all states. A lo largo de la historia, pocos grupos han enfrentado tanta hostilidad e incomprensión como los samaritanos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué los judíos los despreciaban tanto? ¿Y qué podemos aprender de la compasión radical de Jesús hacia ellos? Hoy nos sumergimos profundamente en el origen de los samaritanos, los siglos de conflicto que los separaron, y cómo Jesús rompió estas divisiones con poderosos actos de amor y unidad. Esta historia es más que solo historia antigua, es una lección para nosotros hoy sobre cómo derribar barreras, amar a nuestros vecinos y ver más allá de nuestras diferencias. Así que quédate con nosotros hasta el final, mientras exploramos las increíbles lecciones ocultas en estos conflictos milenarios. Si te apasiona descubrir las verdades de la Biblia, entender las joyas ocultas de la historia y aprender de las enseñanzas radicales de Jesús, estás en el lugar correcto. Antes de profundizar, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo contenido. Y por favor, comparte este video con tus amigos y familiares. Juntos difundamos este mensaje de unidad y compasión. Nos encanta escuchar tus opiniones, así que deja un comentario abajo con tus reflexiones mientras recorremos esta fascinante historia. Comencemos. Para entender el origen de los samaritanos, debemos viajar en el tiempo hasta la época en que la nación de Israel estaba unida bajo el reinado del rey Salomón. El reinado de Salomón fue de prosperidad, sabiduría y paz. Pero después de su muerte, la unidad de Israel se desmoronó. Debido a las tensiones políticas y los altos impuestos bajo el mandato del hijo de Salomón, Roboam, el reino se dividió en dos entidades separadas. El reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. El primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 16 al 20. El reino del norte de Israel estaba formado por 10 de las 12 tribus y tenía como capital a Samaria, una ciudad estratégicamente ubicada que se convertiría en central para la historia de los samaritanos. El reino del sur, Judá, permaneció leal a la casa de David con Jerusalén como su capital. La división creó una brecha duradera entre los dos reinos, especialmente en términos de prácticas religiosas y lealtades. El reino del norte desde sus inicios tuvo dificultades para mantener la fidelidad a Dios. Su primer rey, Jeroboam, temía que el pueblo volviera a Jerusalén para adorar en el templo, por lo que colocó becerros de oro en Betel y Dan como lugares alternativos de culto. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 29. Esto marcó el comienzo de una idolatría generalizada en el reino del norte. A medida que el reino del norte continuaba alejándose del culto a Yahvé, esta idolatría y corrupción profundizaron la división entre Israel y Judá, mientras que Judá se mantuvo firme en la creencia de que el templo en Jerusalén era el único lugar verdadero de adoración. Israel estableció sus propios centros religiosos. Con el tiempo, este rechazo de Jerusalén y la práctica continua de rituales paganos empeoraron la división espiritual y cultural entre los dos reinos. En el año 722 a.C., después de siglos de desobediencia a los mandatos de Dios y de las advertencias de los profetas, el reino del norte de Israel enfrentó el juicio divino. El poderoso imperio asirio, bajo el mando del rey Salmanasar V, invadió y conquistó Israel, incluida su capital, Samaria. La caída de Samaria marcó el fin del reino del norte, ya que los asirios deportaron a muchos israelitas al exilio y los dispersaron por todo el imperio asirio. Este exilio es a menudo referido como las 10 tribus perdidas de Israel. Leamos la escritura en el 9º año de Oseas. El rey de Asiria capturó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Hala, en Gosán, junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6.
Los asirios eran conocidos por su práctica de reasentar a los pueblos conquistados para prevenir rebeliones y debilitar las identidades nacionales. En lugar de los israelitas exiliados, los asirios trajeron a personas de diversas regiones como Babilonia, Kuta, Aba, Hamat y Sepharvaim. Estos colonos extranjeros trajeron sus propios dioses y costumbres, mezclando sus creencias con los restos de la población israelita que permaneció en la tierra. Esta mezcla de pueblos, culturas y religiones creó un nuevo grupo distinto, los samaritanos. Aunque los samaritanos inicialmente continuaron adorando a sus dioses extranjeros, pronto enfrentaron desafíos locales. La Biblia relata que después de que los nuevos colonos experimentaron ataques de leones, creyeron que habían ofendido al Dios de la tierra Yahvé. En respuesta, el rey de Asiria envió a uno de los sacerdotes israelitas exiliados de regreso a Samaria para enseñar a los nuevos habitantes cómo adorar al Dios de Israel. Pero su adoración siguió siendo una mezcla sincrética de Yahvé y deidades extranjeras. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículos 24 al 34. Esta dualidad en la adoración, una combinación de reverencia a Yahvé junto con prácticas paganas, fue una de las razones fundamentales para la división entre los samaritanos y los judíos. Para los judíos, que se enorgullecían de mantener una forma pura y sin diluir de adoración centrada en Jerusalén, el sincretismo de los samaritanos era visto tanto como herético como ofensivo. En los años que siguieron, los samaritanos continuaron desarrollando su propia identidad religiosa distinta. Aceptaron solo los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, conocidos como la Torá, y rechazaron el resto de las escrituras judías. También construyeron su propio templo en el monte Gerizim, que consideraban como el verdadero lugar de adoración, distanciándose aún más de los judíos, quienes veían el templo de Jerusalén como la única casa legítima de Dios. Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 al 6. En el centro de la profunda división entre los judíos y los samaritanos estaba la cuestión de dónde y cómo adorar correctamente a Dios. Aunque ambos grupos afirmaban seguir al mismo Dios y compartían la Torá como su escritura sagrada, sus prácticas y creencias religiosas se habían desviado drásticamente a lo largo de los siglos. El punto central de discordia era la ubicación del verdadero lugar de adoración. Para los judíos, el templo en Jerusalén no solo era el centro religioso, sino también un símbolo de su pacto con Dios. Establecido durante el reinado del rey Salomón, el templo de Jerusalén era visto como el único lugar legítimo para ofrecer sacrificios y adorar a Yahvé. En primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 23, 41 al 43. Era donde moraba la presencia de Dios y donde el sumo sacerdote hacía expiación por los pecados del pueblo. El templo era central para la identidad y la adoración judía. Era un lugar de peregrinación durante las festividades sagradas, y ningún otro sitio era reconocido como sagrado por los judíos. Sin embargo, para los samaritanos, el monte Gerizim era el verdadero lugar sagrado. Creían que esta montaña, ubicada cerca de Siquem, era donde Dios había elegido colocar su nombre. Esta creencia estaba arraigada en su interpretación de la Torá, particularmente en las bendiciones que Moisés pronunció en el monte Gerizim en Deuteronomio capítulo 11, versículo 29 y capítulo 27. Versículo 2. Los samaritanos rechazaron la legitimidad del templo de Jerusalén, afirmando que el sitio original de adoración establecido por los patriarcas estaba en el monte Gerizim. Construyeron su propio templo allí alrededor del siglo V a.C., y lo consideraron el verdadero lugar donde habitaba Dios. Con el tiempo, este desacuerdo sobre el lugar adecuado de adoración profundizó la animosidad entre los dos grupos. En el año 128 a.C., esta tensión se intensificó cuando el sumo sacerdote judío Juan Hircano lideró un ejército para destruir el templo samaritano en el monte Gerizim. Este acto de agresión solo solidificó la hostilidad arraigada entre judíos y samaritanos. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. I can say to my new Samsung Galaxy S25 Ultra, hey, find a keto-friendly restaurant nearby and text it to Beth and Steve. And it does, without me lifting a finger. So I can get in more squats anywhere I can. 1, 2,
3. Will that be cash or credit? Credit. 4. Galaxy S25 Ultra, the AI companion that does the heavy lifting so you can do you. Get yours at Samsung.com. Compatible with select apps. Requires Google Gemini account. Results may vary based on input. Check responses for accuracy. This episode is brought to you by Prime Video. In the small town of Holland, Michigan, nothing is ever what it seems. Behind the tulip festivals and pretty houses lay dark secrets that threaten to tear a marriage apart. Nicole Kidman stars in this darkly twisted thriller about a wife and mother whose quest to uncover her husband's secrets may get her more than she bargained for. Holland, streaming on Prime Video, March 27th. Afianzando aún más su división religiosa. Building a portfolio with Fidelity Basket Portfolios is kind of like making a sandwich. It's as simple as picking your stocks and ETFs, sort of like your meats and other toppings, and managing it as one big, juicy investment. Now that's pretty good. Learn more at fidelity.com/baskets. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC. Member NYSE SIPC. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai iced coffee flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Pepcid Complete knows that food is one of the best parts of game day. That is, until heartburn strikes. Thankfully, just one chewable tablet of Pepcid Complete provides dual-action heartburn relief with an antacid that starts working instantly and an acid reducer that lasts all day. So you can stay focused on that second helping of chili without worrying about heartburn. All day based on 8-hour symptom relief studies during the day. Use product only as directed. Y cultural. Siglos más tarde, este conflicto sobre el espacio sagrado y la adoración correcta seguía siendo un tema prominente durante la época de Jesús. Una de las referencias más famosas a esta división se encuentra en el Evangelio de Juan, en la historia de Jesús y la mujer samaritana en el pozo. En su conversación, la mujer destaca esta misma tensión, reconociendo la disputa milenaria entre judíos y samaritanos sobre el lugar legítimo de adoración. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes, los judíos, dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Juan, capítulo 4, versículo 20. En lugar de ponerse del lado de uno de los grupos, Jesús usa este momento para introducir una nueva perspectiva sobre la adoración, una que trasciende las ubicaciones geográficas y los rituales externos. Le dice a la mujer que el tiempo llegará en el que los verdaderos adoradores no adorarán ni en Jerusalén ni en el monte Gerizim, sino en espíritu y en verdad. Mujer, le replicó Jesús, créeme, se acerca el tiempo en que ustedes adorarán al Padre sin estar en este monte ni en Jerusalén. Oh, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan, capítulo 4, versículos 21 y 24. La respuesta de Jesús es radical. Al proclamar que la adoración ya no estará limitada a lugares sagrados específicos, abre la puerta tanto para los judíos como para los samaritanos, y de hecho, para todas las personas para acercarse directamente a Dios a través del Espíritu. Esta idea de adorar en espíritu y verdad apunta a una relación más personal e interna con Dios, donde el enfoque cambia de las ubicaciones físicas a la condición del corazón. En este encuentro, Jesús no solo aborda el conflicto centenario entre judíos y samaritanos, sino que también introduce una nueva comprensión de lo que significa adorar a Dios. Sus palabras rompen las barreras entre estos dos grupos, ofreciendo una visión de unidad e inclusión que va más allá de las divisiones culturales y religiosas. Las diferencias religiosas entre los judíos y los samaritanos estaban profundamente arraigadas, con ambos lados aferrados a sus creencias sobre dónde y cómo adorar a Dios. Pero Jesús, como lo hacía a menudo, desafió estas divisiones y señaló una verdad mayor: que la adoración no se trata del dónde, sino del cómo, en espíritu y en verdad. Esta conversación en el pozo no solo cierra la brecha entre judío y samaritano, sino que también sienta las bases para la comprensión cristiana temprana de la adoración, una que da la bienvenida a todas las personas, independientemente de su origen, a una relación con Dios a través de la fe. Entonces,
¿Por qué los samaritanos eran tan odiados, si bien las diferencias religiosas entre los judíos y los samaritanos eran significativas? La hostilidad iba mucho más allá. Siglos de conflicto histórico, cultural y político intensificaron la división entre estos dos grupos. Su tensa relación comenzó poco después de la caída del Reino del Norte de Israel en el año 722 a.C., cuando los asirios conquistaron y repoblaron la tierra con pueblos extranjeros. Como discutimos anteriormente, los matrimonios mixtos entre los israelitas que quedaron y estos extranjeros crearon un pueblo que ya no era visto por los judíos como verdaderos descendientes de Abraham. Esta herencia mixta fue una de las razones por las que los judíos menospreciaban a los samaritanos, considerándolos mestizos tanto étnica como espiritualmente. Avanzando en el tiempo, después del exilio babilónico, alrededor del siglo V a.C., el pueblo judío, liderado por figuras como Esdras y Nehemías, regresó a Jerusalén con un renovado enfoque en restaurar su identidad y reconstruir el templo que había sido destruido por los babilonios. Cuando los exiliados judíos regresaron de Babilonia para reconstruir el templo y las murallas de Jerusalén, los samaritanos ofrecieron ayudar en los esfuerzos de reconstrucción. Afirmaban adorar al mismo Dios y se consideraban conectados con los israelitas. Sin embargo, los líderes judíos, especialmente Zorobabel, rechazaron su oferta. Cuando los enemigos de Judá y de Benjamín oyeron que los exiliados estaban reconstruyendo un templo para el Señor, el Dios de Israel, se acercaron a Zorobabel y a los jefes de las familias y les dijeron: déjenos ayudarlos a construir, porque como ustedes, nosotros buscamos a su Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Sarhadón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Pero Zorobabel, Josué y los demás jefes de las familias de Israel les respondieron: no tienen nada que ver con nosotros en la construcción de un templo para nuestro Dios. Nosotros solos lo construiremos para el Señor, el Dios de Israel, tal como lo mandó el rey Ciro, rey de Persia. Esdras capítulo 4, versículos 1 al 3. Para los líderes judíos, los samaritanos no eran verdaderos israelitas. Su ascendencia mixta, sus prácticas idólatras y su historia de matrimonios con pueblos extranjeros llevaron a los judíos a verlos como espiritualmente comprometidos. Este rechazo fue un momento clave que profundizó la brecha entre los dos grupos. Los samaritanos, sintiéndose despreciados, respondieron oponiéndose a la reconstrucción, intentando frustrar el trabajo e incluso denunciando a los judíos ante las autoridades persas. Esdras, capítulo 4, versículos 4 al 5. Este acto de sabotaje por parte de los samaritanos dejó una cicatriz duradera en la relación entre los dos pueblos. Lo que comenzó como diferencias religiosas y étnicas ahora se había convertido en hostilidad política. Los judíos veían a los samaritanos como adversarios de su misión divina de restaurar Jerusalén y el templo. Para la época de Jesús, este odio estaba profundamente arraigado. Los judíos y los samaritanos evitaban el contacto entre sí tanto como fuera posible. Los judíos que viajaban entre Galilea y Jerusalén a menudo tomaban una ruta más larga cruzando el río Jordán, en lugar de pasar por Samaria. Veían a los samaritanos como impuros, tanto espiritual como físicamente. Por otro lado, los samaritanos resentían las actitudes excluyentes de los judíos y el hecho de que los trataran como forasteros. Veían el rechazo judío a su templo y su forma de vida como un insulto a su propia fe e identidad. Esta animosidad se ve en varios relatos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56, cuando Jesús y sus discípulos iban camino a Jerusalén, una aldea samaritana se negó a recibirlos simplemente porque se dirigían hacia Jerusalén. Los discípulos, Santiago y Juan, estaban tan ofendidos que le preguntaron a Jesús si debían pedir que bajara fuego del cielo para destruir la aldea. Este incidente resalta la intensidad de la hostilidad entre los judíos y los samaritanos. Otra indicación del desprecio entre estos dos grupos se puede ver en la parábola del buen samaritano. En esta historia, Jesús usa a un samaritano como el héroe que muestra compasión, un marcado contraste con las expectativas de su audiencia judía. La idea de que un samaritano pudiera ser más justo o compasivo que un sacerdote o un levita habría sido impactante para muchos judíos. Leamos la escritura: pero un samaritano, al viajar, llegó a donde estaba el hombre. Clorox Scentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while.
Experience the long-lasting freshness of Clorox Scentiva, now available in Clorox Scentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Y al verlo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio burro, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. En Lucas, capítulo 10, versículos 33 al 34. El odio de larga data entre judíos y samaritanos era una mezcla compleja de factores religiosos, étnicos, políticos e históricos. Desde el rechazo durante la reconstrucción del templo hasta la destrucción del templo samaritano y las disputas continuas sobre la adoración y la legitimidad. Estos eventos solidificaron una división que parecía irreconciliable. A pesar de la larga historia de tensiones y hostilidad entre judíos y samaritanos, Jesús a menudo se desvió de su camino para desafiar estas divisiones profundamente arraigadas. Sus acciones y enseñanzas hacia los samaritanos revelaron un mensaje de compasión, rompiendo las barreras de la animosidad étnica y religiosa que había persistido durante siglos. Una y otra vez, Jesús demostró que el amor de Dios no conoce fronteras y se extiende a todas las personas, independientemente de su origen. Uno de los ejemplos más impactantes de esto se encuentra en la parábola del buen samaritano. En esta parábola Jesús no solo aborda la pregunta de quién es mi prójimo, sino que también usa valientemente a un samaritano. Una figura despreciada por la mayoría de los judíos como el héroe de la historia. La parábola comienza con un hombre judío que viaja por el peligroso camino de Jerusalén a Jericó. Es atacado por ladrones, despojado, golpeado y dejado al borde de la muerte al lado del camino. Un sacerdote, una de las figuras religiosas más respetadas en la sociedad judía, pasa por el mismo camino. Pero cuando ve al hombre tirado allí, pasa por el otro lado, evitando al herido. Poco después, un levita, otro funcionario religioso muy respetado, también ve al hombre herido, pero como el sacerdote no hace nada y se aleja, luego aparece un samaritano, una figura que, para la audiencia judía de Jesús, habría sido la menos probable de ayudar. Sin embargo, este samaritano es quien se detiene, atiende las heridas del hombre y lo lleva a una posada, donde se encarga de su cuidado. Leamos la escritura, pero un samaritano, al viajar, llegó a donde estaba el hombre y al verlo, se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, y se las vendó. Luego lo montó sobre su propio burro, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. En Lucas capítulo 10, versículos 33 al 34. La decisión de Jesús de hacer que un samaritano fuera la figura compasiva y misericordiosa en esta historia habría sorprendido a sus oyentes judíos. Durante siglos, los judíos habían considerado a los samaritanos como sus enemigos, pero aquí, el samaritano es quien ejemplifica el verdadero significado del amor y el cuidado hacia el prójimo. A través de esta parábola, Jesús le da un giro a las expectativas culturales y enseña que la misericordia, la bondad y el amor deben trascender las fronteras étnicas, religiosas y sociales. Cuando Jesús termina la parábola, pregunta ¿cuál de estos tres piensas que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones? La respuesta, aunque obvia, habría sido difícil de aceptar para su audiencia judía. El samaritano, el enemigo, fue el verdadero prójimo. Este poderoso mensaje de amor y compasión derriba las barreras que la sociedad había erigido durante mucho tiempo. Otro encuentro notable que destaca la compasión de Jesús hacia los samaritanos es la historia de los 10 leprosos. Mientras Jesús viajaba por la región entre Samaria y Galilea, 10 leprosos clamaron a él por sanación. La lepra, siendo una enfermedad altamente contagiosa, había aislado socialmente a estos individuos, quienes a menudo eran expulsados de sus comunidades. Jesús, movido por su súplica de misericordia, les instruye que vayan y se presenten ante los sacerdotes, y al obedecer, son sanados. Sin embargo, de los 10 que fueron sanados, solo uno regresa para dar gracias. Y como enfatiza el Evangelio de Lucas, este hombre era un samaritano. Leamos la escritura. Uno de ellos, al ver que había sido sanado, regresó alabando a Dios a gran voz. Se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias, y era samaritano.
Lucas capítulo 17, versículos 15 al 16. Una vez más, Jesús usa a un samaritano para ilustrar una lección importante. Aunque los 10 fueron sanados, fue el extranjero, el marginado, quien regresó para expresar su gratitud. Las palabras de Jesús: no hubo nadie que regresara para dar gloria a Dios, excepto este extranjero, subrayan el hecho de que la fe y la gratitud no están limitadas a un solo grupo de personas. De hecho, las interacciones de Jesús con este samaritano agradecido revelan su apertura hacia todos, incluso aquellos que eran considerados enemigos o marginados. Quizás uno de los momentos más significativos en los evangelios donde Jesús interactúa con un samaritano es su encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Relatada en Juan capítulo 4, esta historia destaca no solo porque Jesús habla con un samaritano, sino porque habla con una mujer samaritana, un acto que desafiaba las normas sociales y culturales en múltiples niveles. Mientras viajaba por Samaria, Jesús se detiene en el pozo de Jacob. Allí se encuentra con una mujer samaritana que ha venido a sacar agua, y él inicia una conversación pidiéndole un poco de agua para beber. La mujer se sorprende, ya que los judíos típicamente no se asociaban con los samaritanos, mucho menos con una mujer con un pasado complicado. Durante su conversación, Jesús revela profundas verdades espirituales, diciéndole a la mujer que él puede ofrecerle agua viva, que la llevará a la vida eterna. A medida que la conversación se profundiza, Jesús le revela que conoce su pasado. Ella había estado casada 5 veces y vivía con un hombre que no era su esposo. Sin embargo, a pesar de su situación, Jesús le ofrece esperanza y le habla con dignidad y respeto. Cuando la mujer pregunta sobre el lugar correcto de adoración, si debe ser en el monte Gerizim, donde los samaritanos adoraban, o en Jerusalén, Jesús responde enseñando que se acerca el tiempo en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, sin estar limitados a un lugar específico. Leamos la escritura, mujer. Le replicó Jesús: créeme, se acerca el tiempo en que ustedes adorarán al Padre sin estar en este monte ni en Jerusalén. Oh, Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículos 21 y 24. Conmovida por las palabras de Jesús, la mujer corre de vuelta a su aldea y le cuenta a todos sobre su encuentro, preguntando: ¿será este el Mesías? Muchos samaritanos de la aldea vienen a conocer a Jesús y por su testimonio creen en él. Jesús se queda con ellos 2 días, enseñando y compartiendo el mensaje del reino de Dios. Muchos de los samaritanos de esa aldea creyeron en él por el testimonio de la mujer y por sus palabras, o muchos más se volvieron creyentes. Juan capítulo 4, versículos 39 y 41. En todas estas interacciones, Jesús no solo extiende compasión a los samaritanos, sino que también derriba activamente las barreras sociales, étnicas y religiosas que habían dividido a los judíos y a los samaritanos durante tanto tiempo. Ya sea a través de una parábola, una sanación o una conversación personal, las acciones de Jesús demuestran que el amor y la gracia de Dios se extienden a todas las personas, incluso a aquellos considerados como forasteros. La compasión de Jesús hacia los samaritanos fue radical y transformadora. Constantemente desafió a sus seguidores, así como a las normas sociales de su tiempo, a ver más allá de las diferencias culturales y a abrazar el llamado universal de amar al prójimo, sin importar quién sea o de dónde venga. Y a través de su ministerio, Jesús mostró que el reino de Dios es para todos. Hoy en día, la comunidad samaritana todavía existe, aunque es pequeña, con solo unos pocos cientos de personas viviendo en Israel y Cisjordania. Continúan observando sus antiguas tradiciones y mantienen su identidad distintiva. La historia de los samaritanos sirve como un recordatorio de las consecuencias de la división y el poder de la reconciliación. Los encuentros de Jesús con los samaritanos muestran que el amor de Dios es para todas las personas, independientemente de su origen, etnia o historia. En un mundo donde aún pueden existir la división y el prejuicio, el mensaje de unidad y amor que Jesús demostró a los samaritanos es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. En conclusión, la historia de los samaritanos está llena de tensiones, divisiones y hostilidad, pero también de momentos de compasión y unidad, especialmente en la vida y ministerio de Jesús. ¿Qué podemos aprender de esto? Quizás que no son nuestras diferencias lo que nos define, sino cómo nos tratamos unos a otros a la luz del amor de Dios. Si esta historia de los samaritanos te ha inspirado, por favor, dale me gusta, comparte y suscríbete a este canal para obtener más conocimientos bíblicos y lecciones que traen verdades antiguas a la vida moderna. Y recuerda, tal como Jesús nos enseñó, ama a tu prójimo, sin importar quién sea.